Y ojalá que hayan podido dar una leída antes a toda la carta, no solamente a este pasaje. A los tesalonicenses, no sé cómo van con sus lecturas, pero esperamos en Dios que Él sea el que hable el día de hoy en esta mañana y podamos prestar lo más posible atención. Es un mensaje que es una continuación de lo que Luis estuvo compartiendo el domingo pasado y necesitamos que prestes mucha atención, que si tienes ahí tus apuntes, también los cheques, los analices y medites en la palabra de Dios, porque son eventos que van a suceder, que son importantes para la iglesia, ¿no? Y marcan la diferencia en dónde está basada nuestra fe, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Entonces yo te animo a que prestes atención ahí también a tu pantalla. Vamos a estar ahí pasando unas imágenes que van a ser complemento para esta predicación en esta mañana. Fíjate bien, vamos a ver un repaso rápido de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Y fíjate bien cómo describe el apóstol Pablo ahí a la iglesia, ¿no? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, fíjense bien, acá el énfasis que el apóstol Pablo está haciendo en el capítulo 4, de los versículos del 13 en delante, es contestar una pregunta. Ahí se me apoyan. El pasaje acá tiene una pregunta: ¿qué pasará? No sé si se va a visualizar. ¿Qué pasará con los que duermen o murieron antes de que Cristo volviera? La iglesia tenía una inquietud. ¿Qué pasará? Ya hemos oído de lo que dice también el Antiguo Testamento. Nos has comentado, Pablo, ¿qué es lo que va a pasar con aquellos que ya murieron? Sí, dices que el Señor vuelve, pero los que duermen, los que ya están muertos, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces Pablo contesta: no se preocupen, ellos van a resucitar también, ¿sí? Hay mucha gente que se preocupa cómo va a morir y dice: no, a mí que no me incineren, porque luego ¿cómo Dios me va a construir? Ahogado, híjoles, ¿cómo Dios me va a sacar? Venimos del polvo, mi hermano. Al polvo vamos otra vez. Somos tierra, ¿sí? Tierra reseca y muy seca, que no nos ponemos crema. Pero es importante, mi hermano, que entendamos el contexto con el cual Pablo está hablando. No está yendo más allá de lo que debemos de estudiar en la Biblia. Está mencionando: hermanos, no tengan temor. Murieron, sí murieron, van a resucitar. Cristo viene pronto. Mi énfasis no es otro. Es que ustedes entiendan que va a haber tranquilidad para aquellos que están durmiendo, están en descanso. Y ustedes se van a un ataúd, ¿y cómo ven el ataúd? Que la persona está ya, o sea, tranquila, durmiendo, si así lo quieres ver, ya se ve blanca la persona, pero ya no está ahí, ¿no? Ya su cuerpo es lo único que se queda aquí en la tierra. Y pues vemos pasajes en la Biblia también cuando Jesús dice está durmiendo y ¿cómo se llama? Resucita, ¿no? A Lázaro también. Vemos esta palabra en específico de dormir, ¿no? Fíjense bien, Pablo no da ni un día ni una hora del acontecimiento. Tal vez podemos calcular un año. Porque sí, podemos ver ahí, también Luis lo comentaba el domingo pasado, la numerología, la importancia de que Dios es un Dios de números y la importancia de los números incluso en nuestro día a día.
No dejamos a un lado esto. Y si te fijas, siempre es específica la Biblia. ¿Por qué no dice, no sabe ni el día ni la hora? ¿Por qué no dices el año? Y tú ves varios pasajes en los cuales no se menciona eso tampoco. Entonces sí puedes sacar, pero no es algo que a la iglesia nos debe de importar, sino que dice que como ladrón en la noche, ¿sí? Como un ladrón en la noche va a venir. Eso es lo que nos debe de importar. Y es lo que Pablo hacía el énfasis. Iglesia, ya lo saben. Tesalónica, ya lo sabe. Ya lo he hablado, ya se los he compartido. Fíjate bien, vamos a avanzar. Fíjate bien, acá a ver. Pensé que se iba a mover con ese. Ok, fíjense bien, en el versículo 18 del capítulo 4, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay una gran diferencia cuando alguien fallece sin Cristo a con Cristo. Y tal vez lo has oído miles de veces. Lo has oído, pero cuando lo vives es muy diferente. Yo he tenido la bendición de saber que mi abuela falleció, me dolió, lloré y todo, pero hay algo que dice, es que nada más está en un momento en el cual va a abrir ella sus ojos y va a ver a su Salvador. Y le voy a ver también yo. Entonces, la esperanza es más allá que el sufrimiento que un hijo de Dios puede tener, ¿no? Cuando vas a un velorio, hasta 9 días le rezan. Y que tenga compasión Dios de él, ¿no? Pero pues ya lo que no hizo, no lo va a hacer muerto, ¿no? Entonces, hay de aquellos que mueren sin Cristo. Y la iglesia de Tesalónica y la iglesia Querétaro debe de saber esto. Que un tiempo, si Dios no viene por su iglesia, nosotros vamos a ir a ese lugar, a un ataúd, y no va a pasar más allá de eso. No vamos a llegar más abajo. Por más que nos quieran enterrar más abajo al núcleo de la tierra, no vamos a ir al infierno. Porque si hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, Él nos tiene un lugar especial a cada uno de nosotros. Entonces tenemos esa gran esperanza y ese aliento. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. Resumen tan importante de este pasaje. Fíjate bien, hay pasajes claves que hablan acerca del rapto y vamos a ir a verlos. Uno está en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Y en este pasaje, el mismo Jesús está animando, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Obviamente Dios habita en los cielos. Si así no fuere, yo os hubiere dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí está hablando del acontecimiento del rapto, ¿sí? Del arrebatamiento, de ese momento en el cual la iglesia va a ser llamada en las nubes por Dios. Al sonido de trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Puedes abrir y cerrar tus ojos? Ni te das cuenta, ya lo estás haciendo. Así va a ser ese momento. En un abrir y cerrar de ojos, nadie se va a percatar de esta situación, ¿sí? Así como nosotros lo hacemos con nuestra vista. 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículos del 50 del 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible
y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que con el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está ese sepulcro para todos aquellos que murieron? Pablo, la iglesia de Tesalónica ya lo sabía también. Aunque esta carta es para los corintios, la iglesia de Tesalónica ya lo sabía. Y Pablo lo confirma en versículos del capítulo 4. Ellos ya lo saben, ustedes ya lo saben, no tengan miedo, mis hermanos. Si ustedes mueren, va a haber un momento en el cual todo esto corruptible se va a volver incorruptible y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nos encontraremos con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en los cielos. Fíjate bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo al 13, también vuelve a mencionar lo mismo, que es lo que acabamos de leer. Ya no lo vuelvo a leer ahorita, pero lo acabamos de leer. Y habla acerca de este acontecimiento, del arrebatamiento. ¿Sale? Ahora, vamos a avanzar. Hay posturas en esta cuestión, ¿sí? De pretribulación y postribulación. Y también lo manejó Luis el domingo pasado. Cómo la iglesia va a ser puesta, ya sea, dicen algunos comentaristas, va a estar en la tribulación o a la mitad de la tribulación, o no va a sufrir la tribulación. La iglesia, y de forma personal, yo pienso, a la luz de la palabra, y ahorita les voy a dar pasajes y les voy a dar contextos y un análisis de la gramática que está usando el texto, para que ustedes entiendan que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Lo vamos a analizar. ¿Sale? Y quiero que presten mucha atención, y si quieren anotar, anoten. Y ahí se ve en la imagen, ya está la imagen. Entonces ahí se ven los acontecimientos, llevan un orden. Y ahí viene cómo va a ser, y luego viene el milenio, y luego la eternidad, ¿no? Pero viene el arrebatamiento en la pretribulación, ¿sí? Viene el arrebatamiento, bueno, déjenme lo veo porque luego les miento. Está el rapto. Y luego viene en la primera la pretribulación, la segunda venida con la iglesia, no pasamos la tribulación, bajamos a la guerra del Armagedón y estamos reinando con Cristo 1000 años. Y después de ahí viene la eternidad, ¿sí? Ese es un desglose, ahorita lo vamos a ver más detallado todavía, pero está sintetizado las posturas que hay y en estas nos podemos centrar, ¿sale? ¿Para qué les rebrujamos más las barajas, no? ¿Sí? Entonces, y viene la otra en la cual a la mitad de la tribulación dicen que la iglesia va a ser arrebatada en ese momento. Nosotros somos de los que no va a pasar tribulación por nosotros. Imagínense, hay gente que dice, hoy estamos ya en la tribulación, se están muriendo todos, ya esto ya se acabó, ¿no? Ya valió quesos, ¿sí? Entonces, no es así. Esto es apenas esos dolores, ¿sí? Que vienen inesperadamente. Y sí están muriendo muchas personas, pero cuando sea la tribulación, no tienen ni idea, va a ser una masacre esto, porque es la ira de Dios cayendo y juicios sobre la humanidad, sobre el pecado, condenación. Vamos a ir avanzando, fíjate bien. Basándonos en el pasaje, fíjate bien, de Tesalonicenses, vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y vamos a sustentar el por qué nosotros creemos que somos pretribulación, ¿sale? Que no vamos a pasar la tribulación. Dice así el versículo que les dije, del capítulo 1, versículo 10. Y esperará de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Aquí se maneja ira venidera. El domingo pasado ustedes estuvieron oyendo el día del Señor. La ira venidera y el día del Señor se refiere a la tribulación. Ahorita les voy a dar citas y capítulos del Antiguo Testamento donde se habla acerca de esto, hermano.
La ira del Señor y la ira del Señor y el día del Señor se refieren a acontecimientos de juicio sobre la humanidad. Ejecutan un momento en el cual va a empezar un juicio. Y dice aquí claramente, dice, ¿quién nos librará de la ira venidera? ¿Sí? Ahorita voy a hacer un desglose más amplio. Y esto nos confirma cuál es esa ira venidera si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Está hablando de un acontecimiento, ya cuando están los sellos, las trompetas. ¿Dónde va a ser ese momento? En la tribulación. Ya sé que lo quieras mencionar. La tribulación o la gran tribulación. Es la tribulación. En este acontecimiento y a la luz de 1 de Tesalonicenses nos está diciendo que nos va a librar de su ira venidera, de la ira del Señor. Ahora, vamos a encontrar esta palabra, ira venidera y el día del Señor, haciendo mención a juicios, en este caso a los juicios de la tribulación. ¿Correcto? Fíjense bien, vamos a otro pasaje. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. Sí, para el día de la ira. Está hablando igual también de la tribulación, mi hermano. Es algo complejo. De hecho, la verdad, estuve quebrándome mucho la cabeza porque hay muchos pasajes que yo he crecido en mi mente que digo, están hablando del rapto, están hablando del rapto, están hablando del rapto. Pero si no los estudiamos con un contexto, sabiendo y entendiendo la gramática también de cómo lo está escribiendo, buscando en el original qué es a lo que se está refiriendo, vamos a hacer cualquier tipo de doctrina. La doctrina no nos salva, mi hermano. Lo que nos salva es Jesucristo. Doctrinas como este aspecto de tribulación, postribulación, no te salva, mi hermano. ¿Es algo importante saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque lo puedes compartir y puedes animar a otros y alentar y crecer juntos con la iglesia teniendo una sana doctrina. Pero hasta ahí. No hay debates, no hay divisiones de iglesias por esto. Esto es una simple enseñanza y una aclaración que el apóstol Pablo estaba haciendo a la iglesia por ciertas preguntas que ellos tenían. ¿Sale? ¿Tú has tenido ese tipo de preguntas? Sí. ¿Es normal? Sí. Entonces, aquí a la luz de la palabra encontramos la respuesta. Fíjate bien. Este pasaje del versículo 9 es lo que vamos a ver el día de hoy. Y Pablo está hablando en un contexto acerca del principio del día del Señor. Fíjate bien, en el capítulo 5, versículo 2 de 1 de Tesalonicenses, vuelve a mencionar. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿sí?, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué les dije? El día del Señor se menciona para cuando haya un juicio, una condena a la humanidad por algo que va a suceder. Y enseguida dice que como ladrón en la noche. En ese momento empieza el día del Señor. Después del rapto empieza el día del Señor. ¿Me estás hilando? ¿Estás comprendiendo lo que estamos leyendo? Ahorita vamos a seguir explicando. Todo esto podría ser posible si la iglesia es arrebatada antes de la ira del Señor. Estos pasajes serían y concordarían si la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, o del día del Señor, o de la ira del Señor. Si no fuera así, estos pasajes están mal escritos. Me disculpas, pero está mal escrito. Y no es así. Entonces, vamos a seguir avanzando. El Señor resucitado prometió a la iglesia de Filadelfia, fíjate bien, yo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Dice que los guardará ¿de qué? De la ira. Se refiere al tiempo de la tribulación también. El día del Señor, el día de la ira del Señor, se refiere a este pasaje, a este acontecimiento en la cronología bíblica. Sale de un juicio, pero en específico a este de la tribulación. En este pasaje el verbo guardar va seguido de una preposición cuyo significado normal es de. Guardar de, ¿sí? Es un verbo al lado de una preposición. O fuera de. La frase te guardaré de, no te dice te guardaré en, dice de. Es muy diferente. Entonces, si leemos, como yo también leo, sin comprender, sin saber, podemos hacer cualquier tipo de herejía de la palabra de Dios. Aquí está siendo muy claro, guardaré del día del Señor. Vamos a seguir analizando. Apoyando el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Ya que en Apocalipsis, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 7, fíjate bien, versículos del 9 al 17. Habrá algo importante que debemos de no confundir. Habrá salvación. Sí, habrá salvación. Pero les costará la vida. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Ya hubo alguien que tomó mi lugar y murió. Es Jesucristo, nadie más, no es la Virgen, no es el santo, no es fulano de tal, no es el Papa, no es nadie. Cristo murió por mí. Ese tiempo de la tribulación dice que va a haber 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, los cuales estarán anunciando el Evangelio. Y muchos creerán y se convertirán y serán salvos, sí, pero por una pequeña, módica cantidad, tu cabeza. Eso les va a costar. Y en este pasaje, de los versículos del 9 al 17, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamando a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Pon atención. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú sabes. Y él me dijo, estas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque esto está delante del trono de Dios y le sirven de día y noche y en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Está hablando de qué? De la tribulación, de que va a haber salvos, sí, de que va a haber salvos. Y así hay muchos pasajes que te pueden hacer volar la cabeza y no vas a entender, dices, ¿de qué está hablando? De la tribulación va a haber salvos, hermanos. ¿Pero qué te va a costar? Y por eso también es importante saber del libro de Revelaciones, de Apocalipsis, qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que va a suceder. No por morbo, no por asustar a las personas. Es para asustarnos a nosotros como iglesia, si así lo quieres ver. Y realmente valorar lo que tenemos en Cristo y lo que no tiene nuestra familia, lo que no tienen los de afuera, mi hermano. A ellos se los enseñas y ellos se asustan.
Pero nosotros no entendemos lo que ellos van a pasar y a nosotros nos debería de asustar lo que ellos van a sufrir, lo que a ellos les va a costar. Entonces el apóstol Pablo no quería hacer una controversia, no quería dividir a la iglesia, no quería otra cosa. Quería que entendieran que van a dormir, pero hay de aquellos que se queden en el día del Señor o en el día de la ira del Señor, porque van a sufrir. Entonces, mi hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás cuidando tu santidad? Pero mucho más importante, ¿estás estudiando para poder hablar a otros lo que va a acontecer? Sin caer en dilemas, sin caer en pensamientos propios. No, ¿qué va a pasar? No. Nada más habla lo que dice la palabra de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, va a obrar. Aún así sea con una película del arrebatamiento, con un mensaje, con un video, no sé. Este pasaje en Apocalipsis y todos los pasajes en la Biblia son para la iglesia. Para la gente que no quiere saber de Dios, no son para ellos, son para nosotros. Porque nosotros estamos aprendiendo a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y lo que va a venir después. ¿Va? Fíjate bien. Los postribulacionistas comentan que Dios les cuidará en la tribulación. Sin embargo, importa observar que la promesa no es solamente protegerlos de la prueba, sino guardarlos de la hora de la prueba. Vamos, si te acuerdas, en Apocalipsis capítulo 10, lo leímos hace un momento, ya no lo vamos a leer. Hay la diferencia y se los mencioné. Proteger de la prueba es muy diferente proteger en la prueba. Y el pasaje dice de la prueba. Ya hace un cambio completamente radical. ¿Sí? Te voy a proteger de la prueba. ¿Vas a estar en la tribulación? Te voy a proteger en la prueba. ¿Vas a estar en la tribulación? Pues sí, pero no dice eso. Entonces, tenemos que estar seguros de lo que estamos leyendo. Fíjate bien. Para saber un poquito más de esto, les recomiendo un libro. ¿Sí? Síntesis de Doctrina Bíblica, de Riley. No sé, no lo dije bien, no sé. Pero bueno. Léanlo. Vienen doctrinas esenciales de la Biblia. Y aquí viene relatado también parte de lo que les estoy diciendo. No solamente de lo que les estoy diciendo vienen partes aquí. Pero es un hermoso libro que te va a ayudar a sustentar lo que tú crees o lo que has oído en la iglesia. Con pasajes bíblicos. Es un libro muy hermoso y vale la pena que puedan invertir en él para que cuando tengan dudas puedan checarlo nuevamente. Vamos a seguir avanzando. Y ya vamos a empezar. ¿Sale? ¿Oramos? Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra y porque tú eres fiel para con nosotros y nos permites hasta el día de hoy congregarnos, reunirnos como hermanos y poder compartir de tu palabra y tal vez aquellas dudas que hay en nuestra mente tú las disipes, Dios, y sean fundamentos firmes en los cuales podamos nosotros confiar, pero siempre y cuando sustentándolos en tu palabra, que es la verdad. Gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, fíjense bien, vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Ese Dani que le apure. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11 es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y los versículos del 1 al 2 vamos a empezar ahí, vamos a avanzar ahí a la diapositiva. ¿Quién sabe el orden de los acontecimientos futuros? ¿Por qué te pregunto esto? Dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es primero el rapto y enseguida empieza la tribulación. ¿Sale? El día del Señor, ya lo saben mis hermanos. Y viene ahí una presentación. Y viene el orden cronológico ahí de los acontecimientos que han de suceder, que han de venir.
Y tal vez los has visto, los has escuchado, algunos de ellos. Estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y es el tiempo que debemos de aprovechar para la salvación, porque no nos va a costar la cabeza. ¿Sí? En la tribulación te va a costar más allá de decir o pararte en algún lugar o de hacer una oración o de tratar de tener una vida en santidad. En ese momento ya no va a haber más esas oportunidades, te va a costar la vida. ¿Sale? Entonces, tal vez has visto este panorama y se menciona desde la creación, Adán, Abel, Noé, Abraham, Moisés, la ley, cómo viene Cristo, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, el tiempo de la iglesia, de las misiones, después viene el arrebatamiento, luego viene la tribulación en la tierra, pero en el cielo se está llevando el tribunal de Cristo, donde vamos a ser nosotros juzgados por nuestras obras. También como cristianos no nos salvamos, vamos a un juicio también y nos vamos a presentar y Dios va a premiar a aquellos y nuestras obras van a ser pasadas como si por fuego y vamos a ver qué perdura y qué no perdura. Y luego se van a entregar las coronas y cuando nos entreguen las coronas y entre Jesús, sea el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, va a entrar. Nosotros pues decimos, todo lo que hice bueno no fue por mis obras, fue porque tú pusiste en mí eso. Aquí están las coronas, yo no merezco nada. Y ese evento va a ser impactante, yo creo, ¿no? Todos arrojando sus coronas al Cordero, porque Él merece todo. De ahí viene otro acontecimiento, sus alarmas, ok, viene otro acontecimiento después de las bodas del Cordero. Va a haber abajo los 7 años de tribulación y gran tribulación en la tierra, otros van a ser salvos, pero acabando las bodas del Cordero, lo que pasa es que Cristo baja, ¿sí? Baja con su iglesia a reinar 1000 años y ocurre algo, la guerra del Armagedón. La película del Armagedón que han visto de Bruce Willis, no es eso, ¿sale? Esa no es, no se la crean, como dicen. Ese acontecimiento va a ser que Satanás va a ser atado, ¿sí? Y va a ser echado del cielo, se menciona así. Satanás, ¿te acuerdas en el libro de Job? Estaba también ahí con los ángeles y con Dios. Y dice que ahora aquí en este acontecimiento Satanás va a querer tomar un lugar que no le corresponde y va a ser echado del cielo y va a ser encerrado 1000 años en los cuales Jesús va a reinar acá. Dice que va a ser un tiempo perfecto, ¿sí? Donde el cordero y el león van a andar caminando, donde el niño va a poder jugar con los animales. Me imagino ese momento y digo, wow, ahorita acércate a uno y ya verás cómo te va, ¿no? O sea, un perro también, ¿no? La maldad y el pecado, cómo transgiversó todo el propósito de Dios y el plan que era todo al inicio bueno y perfecto. En ese momento, Cristo va a estar reinando, ¿sale? Y ahorita no explico todos los acontecimientos que va a haber en la tribulación, pero va a haber muchas cosas en la tierra. Ahorita voy a dar un resumen rápido de eso. Y ya después de eso viene el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Ahí vienen los pasajes, Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. Y en estos pasajes se menciona lo que va a suceder. Muchas personas ahorita en la iglesia tal vez no van a estar en el rapto o tal vez murieron el día de hoy. Y ya cerraron sus ojos. Dicen, no, yo me voy a levantar en el rapto. Y de repente se van a abrir los ojos y sí van a estar en un juicio. No van a estar en las nubes con Cristo, van a llegar directos a un juicio. Y van a decir, ah, caray, ¿qué onda acá? Uy, nunca os conocí. Alejaos de mí. Porque me dijeron, Señor, Señor, y nunca tuvieron un encuentro conmigo, nunca se arrepintieron de verdad de corazón. Y hay de aquellos, mis hermanos, hay de aquellos que están el día de hoy calentando una banca solamente. Porque tal vez no vamos a vivir tal vez el rapto. Nos morimos de COVID mañana. Y vamos a estar esperando el rapto. Pero abrimos los ojos a un juicio. Y ese juicio no es para salvación. Para los que durmieron antes. Porque tal vez va a haber gente en el milenio igual salvándose. Pero va a haber gente que aún así reinando Cristo no van a creer en Él. Es un gobierno más que duró 1000 años. Sí, y van a seguir pecando. Y Satanás va a estar atado
porque de nuestros propios pensamientos y de nuestra propia concupiscencia pecamos. Y van a ir a juicio directamente. Entonces, son acontecimientos que como iglesia a veces no damos mucho conocimiento, no damos mucho énfasis en esto, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué es donde vamos a estar y dónde vamos a estar? ¿Y por qué los acontecimientos en un orden? Porque si no se contradeciría toda la Biblia en muchas cosas, sobre todo en las profecías. Entonces, ya de ahí Satanás es soltado al final del milenio. Igual va a hacer que muchas personas caigan y deserten de su fe y lleguen al momento en el cual van a ir al juicio. Y dice que el Hades, que el mar y que todo van a soltar a sus muertos. Ahora sí, vénganse todos, despiertan ahí todos, vénganse para acá. Y nos van a estar arrodillados, pidiendo compasión, no sé de qué forma, asustados, qué está pasando, porque no sabían lo que iba a suceder. Pero ya es para una condenación eterna en el infierno o en el cielo, ya estar en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Es un desglose rápido, mi hermano. Aviéntate el libro de Apocalipsis, por favor, y trata de estudiar la palabra. Fíjate bien. El día del Señor ya quedó claro. En el Antiguo Testamento se usa mucho para juicios históricos y futuros. En el Nuevo Testamento también se usa mucho la ira del Señor o el día del Señor. Igual es para juicios. En Isaías capítulo 2, en Joel capítulo 2, en Sofonías capítulo 1 se mencionan los acontecimientos del día del Señor. ¿Sí? Son libros proféticos. Tú los puedes buscar. ¿Va? En Isaías capítulo 2, Joel capítulo 2 y Sofonías capítulo 1 puedes encontrar mencionado el día del Señor o los días de juicio que habrá en la tribulación. También hay pasajes similares que hacen mención a Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17, que hablan de terremotos y situaciones que va a haber en la tribulación y en la gran tribulación. Hay más de 30 pasajes en la Biblia que ustedes pueden encontrar que hablan acerca del evento de la tribulación en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sale? Entonces, traten de echarse un clavado ahí en Apocalipsis. Vamos al versículo 2. Vendrá, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Qué haces cuando sabes que un ladrón está en tu colonia? ¿Qué empiezas a hacer? Aumentas la seguridad, te mantienes despierto, tratas de dejar la luz de afuera encendida, no sé qué va a hacer, pero va a hacer algo, una sombra se va a ver, algo empiezas a hacer, tratas de velar, poner cámaras, seguridad, pagar algo, o poner rejas en tu casa, porque te estás preparando para ese día, ¿sí o no? Avanzamos, versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Qué imagen tenemos ahí? No sé. Es la diapositiva número 7, por favor. ¿Te acuerdas en las estampitas, no sé si son de la vieja escuela como yo, que ibas por tus hojitas de las banderas y, ¿cómo se llaman? Unas laminitas, monografías, pues venía esta imagen muchas veces, o sea, compradas en las papelerías venían, me da una del cuerpo humano, y ya te daban una hojita del cuerpo humano, me da una de la República Mexicana, y me da una de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas siempre ha buscado paz, y Miss Universo también no se queda atrás, ¿sí? Paz y seguridad, y siempre están buscando la humanidad paz y seguridad. Lamentablemente buscamos en todos los lugares menos en donde debemos de buscar y donde ya hubo un momento crucial para que nos diera paz y seguridad. Te voy a contar una anécdota, una historia que yo escuché hace mucho tiempo en un fin de año y hablaba acerca de la paz. Muchos tenemos en nuestra mente el concepto de paz el día de hoy y tú puedes decir, esto es tener paz, estar en mi casa aplastado viendo la tele, algo que me gusta, los niños tranquilos, yo con mi esposa y esto es paz. Y lo puedes definir. Era una vez en una galería de arte
se empezó a exponer diferentes obras de arte. Y la gente llegó al lugar, hubo mucha gente, muchos expositores, y en las obras venían de los cuadros títulos del cuadro que estaban exponiendo, y el autor y la fecha y todo, ¿no? Y el tipo de técnica que era el dibujo, ¿no? O la pintura. Entonces hubo un cuadro que la gente se detenía más tiempo. Entonces una persona estaba ahí caminando y llegó a ese cuadro, ¿no? Y observa en la pintura una tormenta impresionante y un barco igual muy grande con su velero, pero azotado por una tormenta. Y no era lo impactante eso, todos decían, es que no concuerda, ¿qué no concuerda? Y él veía, es que dice paz, aquí dice paz, este cuadro dice que se llama paz. Y la gente, unas personas caminaban, lo veían y decían, como que no, y se seguían. Otras se acercaban, duraban unos segundos más y asentaban la cabeza. Es verdad. Y se iban. Y este hombre veía el cuadro y lo veía y lo veía. Entonces se acercó al autor al final y le dijo, ¿por qué titulaste a este cuadro Paz? Yo veo una tormenta, yo veo que el barco se está batiendo, casi está a punto de romperse, las olas, los relámpagos, la lluvia, es un estruendo impresionante acá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le pusiste paz a este? ¿No has observado bien la pintura? Y lo llevó nuevamente a ver la pintura. Observa bien la pintura. ¿Observas la tormenta? Sí. ¿Observas el barco? Sí, está batido. ¿Qué observas en el barco? Pues que se va a romper. ¿Qué observas en el barco? Y a mero arriba de una vela había un pájaro. Un pájaro. Tranquilo. Dice, eso es paz. Que aunque el mundo se esté derrumbando y se esté cayendo a pedazos, yo tengo paz y seguridad. Que el mundo no me la va a dar. Y yo un día lo entendí. Y no sé si tú lo has entendido. Un día vino un hombre y murió en una cruz. Y el mundo, los judíos esperaban que él trajera paz y seguridad a este mundo. Y por eso decían, no, este es un blasfemo, ¿cómo es Dios? Ese Jesús de Nazaret, sí hace milagritos, pero no nos ha traído paz, no nos ha quitado la opresión que tenemos del gobierno, no ha quitado los impuestos, no nos ha dado seguridad. Él no traía una paz que el mundo sigue buscando el día de hoy. Y que un día va a haber paz, pero hay de esa paz que va a venir. Y de este pasaje está hablando 1 Tesalonicenses capítulo 2. Ay, cuando digan paz y seguridad. ¿Quieren paz y seguridad? Se te va a desatar. Y empieza la tribulación. Entonces, los judíos, pues no le recibieron, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo vieron. Iglesia, así estamos a veces. Oramos por tanta paz y tanta seguridad que tenemos lo más importante. Una paz y una seguridad eterna. En el mundo tenéis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que el mundo te ofrece no es paz ni seguridad. Y cuando te lo ofrezca, momentáneamente será, porque vanidad de vanidades es todo lo que nos rodea. Vamos a ver, fíjate bien, un video. Les pido que lo preparen, por favor, y prestes mucha atención al video, ¿sí? Y ahorita platicamos un poco más.
Es un video que ya tiene mucho tiempo pasando. Ya lo había visto, tal vez hay gente que ya lo había visto acá. Pero no está alejado de una realidad, mi hermano. A veces así estamos. Creemos que ya vimos la verdad y no es verdad. No es para asustar, es para confrontar a cada uno de nosotros cómo estamos con Dios. Si Dios es nuestro Salvador o solo alguien que está en un momento de mi vida que me va a dar paz y seguridad. O no sé cómo lo conozcas a tu Salvador. Como un amigo de lejos, como un doctor, no sabemos. Dios solamente conoce y escudriña cada uno de nuestros corazones. Mi hermano, ¿estamos preparados para ese día? Versículos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sale? No nos va a sorprender este acontecimiento del rapto, porque sabemos qué es lo que va a ser y de qué va a pasar con nuestra vida. Versículos 6 al 7. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Velemos porque el día ya se acerca, mi hermano. Menciona que todos siguen su vida embriagándose, tomándose, casándose, haciendo fiestas, haciendo pachangas. Seguimos en nuestra vanidad, seguimos amontonando cosas porque así necesitamos vivir. Y eso me da paz y me da seguridad. No es así, la Biblia no nos enseña esto. Nos enseña que estemos velando y orando, esperando porque los días son malos y aquel día se acerca. Y no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos nada y no nos importa eso. Sabemos que va a ser como un ladrón en la noche. Nadie lo espera. Fíjate bien. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación, como yelmo. Estas tres palabras no es la primera vez que las menciona Pablo. Fe, amor, esperanza y salvación. Fíjate bien, vamos a 2 de Pedro. Ahorita les voy a decir, todavía no terminamos, porque luego si somos bien mentirosotes. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ah, caray, ¿de qué está hablando? Fíjate bien, vamos a leer de los versículos del 7 en delante. Ahorita tú te puedes dar idea de lo que está hablando, ¿sale? Ahorita me pueden decir que, ¿cómo se llama? Es del rapto, no sé, lo que sea, después del milenio. Pero si leemos desde el versículo 7 al 13, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta ahí tengo ya más confusión y digo, ay caray, no, es que sí, es que es antes, es ahorita, es la gracia de este momento en el que está hablando Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los juicios encendiéndose, los cielos, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿De qué está hablando? Imagínate estar leyendo la Biblia y no saber de qué está hablando. Dice que todo será consumido por fuego. Dicen que a 16 kilómetros para abajo está el núcleo. ¿Y qué hay en el núcleo? Fuego. ¿Qué nos rodea todo el día? Si tú volteas al cielo, estrellas, sol, aire. No, pero hay mucha agua. Se va a acabar. Después del milenio, Dios va a destruir todo esto. Se va a fundir. Estamos en una bomba y el mundo no lo sabe. Está hablando de ese momento en el cual Dios va a preparar cielos nuevos y tierras nuevas. Y cuando sea eso es al final, es para la eternidad. Entonces ya pasó la tribulación, pasó el milenio. Entonces Pedro en esta carta está diciendo que esto se va a terminar. No va a durar. Entonces, he ahí la importancia de leer y estudiar un poco más. Tal vez ya tengas películas en tu mente, escuché esta frase, también ya tengas un Netflix aquí en tu mente, ya literalmente te la fumas, como dicen, y tienes una televisora ahí que piensas cómo va a ser el orden, pero esperamos que comprendas a la luz de la palabra cómo va a ser esto. Y habrá fuego y todo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Y este es un hermoso pasaje, es impresionante y me encanta poder leerlo nuevamente. Lo leí 2 o 3 veces preparando la predicación y me gustaba leerlo. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 hasta el capítulo 22, versículos hasta el 5. Fíjate bien. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas, las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con
12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a la anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos de muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de la luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y el honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de la ciudad, cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda, o porque hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y otro lado del río estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. En primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, habla de una paz, de una fe, de amor y de salvación. La fe que les estaba animando el apóstol Pablo a los tesalonicenses era esta fe. Sigan, prosigan, porque hay algo mejor. Si no te imaginaste el escenario de ese cubote, de la Santa Jerusalén y las puertas y todo el esplendor, tal vez lo que más has visto es un diamante, un Swarovski que brilla muy acá. Pero esto va a ser impresionante. ¿Quieres lujo? 5 diamantes no va a haber, va a ir más allá. ¿Imaginármelo? No sé. Muchas cosas que Juan plasma aquí son símbolos, como si, y se parece a una boca de... No tenía ni el vocabulario para describir, nada más daba simbolismos para poder identificar cosas. Imagínate lo asombroso que va a ser. Y en esto, en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, nos anima en la fe en esto. A que prosigamos, a que nos guardemos, a que sigamos creciendo como iglesia, edificándonos unos a otros, porque las cosas de aquí van a perecer. Porque va a haber lugares, Dios está preparando morada para nosotros en los cielos. No una casa cualquiera, un lugar especial. Cuando tú preparas algo para tu familia, yo sigo a Paco en sus videos de su casa y se esmera por hacerlos porque sabe que es para su familia. Y él dice como que no sabe que es el dueño, ¿no? No, el cliente me pide nada.
Y se ve el amor con lo que Él lo hace, humanamente. Pero un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿qué crees que nos va a dar? Hermanos, sigamos con nuestra fe. No flaqueemos porque van a venir muchos falsos maestros y van a enseñar cualquier tipo de herejía. Amor, para obedecer a Dios en santidad y compasión. Mateo, ahora sí ya vamos terminando, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35 en delante. Recorría Jesús toda la ciudad y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pablo está mencionando: prosigan en la fe, prosigan en el amor que Cristo tuvo con nosotros de compasión. Mi hermano, no tenemos compasión ni por el vecino que está al lado, ni por nuestros familiares. Cristo viene. Y se van a quedar, mi hermano. Y cuando estén en ese tribunal y te vean por ahí detrás de todos, no inventes, tú sí sabías. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca tuviste un tiempo? Hablamos de fútbol, de tantas cosas, y nunca tuviste un tiempo para decirme. ¿Cuántos familiares te vas a topar? Y los vas a ver ahí para condenación. ¿Cuántas personas que conocemos se van a ir al infierno? No puede ser, iglesia, que no amemos. Como Cristo dice, con compasión los miró, con compasión. Quebrantado, yo creo, no sé, porque no tenían pastor. Ya tenemos un pastor nosotros. El pastor nos conoce. Hagamos de perdido al de al lado. Y que diga: ¿por qué haces ese ruido? Porque soy oveja de Dios. ¿Quieres ser oveja? Y empieza a compartir. Cualquier tema sería bueno. Y por último, salvación. Esperanza futura de librarnos de estos juicios venideros, de los que habló en esta carta. Versículo 9, ya terminando. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, y vuelve a hablar y reafirmar de ese momento de la tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Las exhortaciones de los versículos 6, 8 y 10 no son a estar atentos a las señales durante la tribulación o la preparación para el día del Señor, al final de la tribulación, sino a vivir vidas piadosas en vista de la tribulación venidera, de lo cual los creyentes escaparán. Ellos lo sabían. Ellos van a escapar, nosotros vamos a escapar, pero hay gente que no lo sabe. Nacimiento de Jesucristo, repaso, es la primera venida. Ministerio, después fue la muerte, resurrección, la ascensión, el día del Pentecostés, baja el Espíritu Santo, la iglesia, las misiones, es el tiempo de la gracia, el arrebatamiento de la iglesia, habrá paz momentánea en las nubes, seremos transformados, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la tribulación y la gran tribulación,
Aquí en este acontecimiento de la tribulación habrá los caballos, los 7 sellos, 7 trompetas, la muerte de muchas personas, 2 testigos que darán aviso a los juicios que vendrán los próximos 3 años y medio, y habrá salvos, la mujer y el dragón, las 2 bestias que es el anticristo y el falso profeta, la marca del 666, 3 ángeles y el evangelio también anunciando lo que va a venir, las 7 plagas, la condenación de Babilonia. Después acabamos la tribulación y viene el Armagedón, Satanás es atado 1000 años, el milenio, las personas aún así no creerán, Jesús reinará, Satanás es suelto después de este reinado de 1000 años, el juicio del gran trono blanco, la segunda resurrección para condenación, que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, eternidad. Mi hermano, el boleto ya lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Si te cansa la palabra de Dios, ojalá que no te canse de escuchar que Cristo viene pronto, mi hermano. Porque cada vez se oye más, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Maranata. Dios viene, mi hermano. Pero muchos se quedan. Y no te los vas a poder jalar. ¿Oramos? Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos anima y nos ayuda a entender acontecimientos importantes que has dejado. Nadie en la humanidad ha puesto tanto detalle. Mahatma Gandhi, Buda, no sé, tantos hombres, Jonathan Smith, que han venido y traído mensajes, doctrinas, formas de pensar, filosofías. El mundo busca paz y seguridad, pero tú ya la has traído. Y es para una paz y seguridad eterna. Ayúdanos a guardar en nuestros corazones lo que va a suceder, para no asustar, sino pensar y tener compasión por las personas perdidas, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.